Exactamente a las 72 horas de ayuno se activa un interruptor hormonal específico dentro de tu cuerpo. Es un interruptor al que ninguna dieta, ningún suplemento y ninguna rutina de ayuno diaria puede llegar. Y cuando se activa, obliga a tu cuerpo a hacer algo que los investigadores de la Universidad del Sur de California describieron como una regeneración literal. Esto es especialmente crítico después de los 40 años, cuando tu cuerpo ha estado acumulando silenciosamente el daño celular exacto que provoca fatiga crónica e inflamación. Soy el Dr. David Jockers. En este video te voy a explicar exactamente lo que sucede dentro de tu cuerpo durante un ayuno de 72 horas hora por hora, y te voy a revelar el enorme reinicio biológico que te espera al final. Así que hablemos de ello. Para entender por qué 72 horas es diferente, tienes que comprender lo que realmente está haciendo el ayuno dentro de tu cuerpo. Cada vez que comes, tu páncreas libera insulina. La insulina transporta la glucosa a las células para obtener energía, pero también hace otra cosa al mismo tiempo. Mantiene uno de los sistemas de reparación más poderosos del cuerpo humano apagado. Ese sistema de reparación es la autofagia. Tus células identifican sus propias proteínas dañadas, sus componentes internos desgastados, sus estructuras disfuncionales, y las descomponen para reciclarlas o reconstruirlas. El cuerpo se limpia a sí mismo desde adentro hacia afuera. Mientras la insulina está elevada, una proteína llamada mTOR permanece activa. mTOR es la señal de crecimiento del cuerpo. Cuando mTOR está activo, la autofagia está desactivada. Cada comida que consumes, incluso una saludable, mantiene mTOR funcionando y la autofagia suprimida. Los desechos celulares se acumulan y el programa de reparación espera. Cuando dejas de comer y la insulina baja, mTOR se apaga. El programa de reparación finalmente obtiene la ventana que necesita para funcionar. Las investigaciones sugieren que la autofagia comienza a aumentar de manera significativa alrededor de las 16 horas. A las 24 horas está funcionando activamente en todo el cuerpo. A las 72 horas alcanza su máxima activación. Junto con la autofagia, la hormona de crecimiento comienza a liberarse en pulsos a niveles elevados. Un estudio encontró que un ayuno de 48 horas aumentó la secreción de la hormona de crecimiento hasta en un 400% en adultos sanos. La hormona de crecimiento preserva el músculo magro y el tejido óseo mientras se quema la grasa y se acelera la reparación de tejidos en tu cuerpo. Es tan potente que inyectarla externamente se considera dopaje en los deportes profesionales, pero tu cuerpo puede producirla por sí mismo. El cerebro también comienza a funcionar principalmente con cetonas, una fuente de energía más limpia y eficiente que la glucosa. Y junto con las cetonas, la investigación sugiere que un compuesto llamado BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, aumenta durante el ayuno prolongado. Los investigadores describen el BDNF como fertilizante para las células cerebrales, estimula el crecimiento de nuevas neuronas y fortalece las conexiones existentes. Esto es parte de la razón por la que la claridad mental que llega durante un ayuno prolongado se siente diferente a cualquier cosa que produzca la cafeína o el sueño. Y después de los 40, cuando la agudeza cognitiva comienza a disminuir silenciosamente, ese efecto no es un beneficio secundario. Es una de las principales razones por las que recomiendo este ayuno a cada paciente en ese rango de edad. Ahora, he estado ayudando a las personas a hacer estos ayunos prolongados durante años, y lo que les digo a mis seguidores es esto: las primeras 16 horas son para que tu cuerpo termine de procesar la última comida. Las siguientes 8 horas son el cambio. Después de eso, el proceso ya está en marcha. Y lo que sucede al llegar a las 72 horas es algo que dejó a los investigadores sorprendidos cuando lo observaron por primera vez. Algo que afecta a las personas mayores de 40 años con una fuerza que las personas más jóvenes simplemente no experimentan de la misma manera. Esto es lo que quiero abordar a continuación. Así que hablemos de ese umbral de las 72 horas. A las 72 horas, el cuerpo desmantela una parte significativa de sus glóbulos blancos existentes y construye nuevos a partir de células madre. Lo escuchaste al principio del video. Ahora déjame mostrarte exactamente cómo funciona. Durante un ayuno prolongado, una hormona llamada IGF-1 disminuye significativamente. Cuando IGF-1 baja, suprime un gen llamado PKA. Y la supresión de PKA es una señal específica que despierta tus células madre hematopoyéticas, los principales constructores de todas las células sanguíneas e inmunitarias en tu cuerpo, y las cambia de un estado inactivo a un modo activo de reconstrucción. En términos sencillos, el ayuno le indica al cuerpo que deje de mantener sus células inmunitarias viejas y comience a construir nuevas. La cantidad de glóbulos blancos disminuye de manera medible durante el ayuno. Está eliminando la generación anterior para dar paso a una nueva. Cuando comienza la realimentación, esas células madre activadas producen una nueva ola de células inmunitarias para reemplazar todo lo que fue reciclado. Y los investigadores fueron específicos sobre el umbral. No son 24 horas ni 48. Los datos clínicos mostraron que el ayuno de 72 horas y no ventanas de ayuno más cortas se asoció con la restauración de las proporciones de células inmunitarias. Se requirió la duración completa para activar la señal de supresión de PKA lo suficientemente fuerte como para activar la autorrenovación de las células madre.
Por eso tu ayuno diario, por muy constante que sea, no puede producir este efecto. Nunca entra lo suficientemente a fondo en el cambio hormonal que desencadena ese efecto. Ahora, aquí está la razón por la que esto afecta mucho más a las personas mayores de 40 años que cualquier otra cosa. Después de los 40, el sistema inmunológico ha estado acumulando células viejas, dañadas y que funcionan mal durante años. Los investigadores rastrean este deterioro a través de la proporción de defensores inmunológicos adaptativos frente a los respondedores inflamatorios primitivos. Después de los 40, esa proporción cambia. El sistema inmunológico se vuelve menos preciso, más inflamatorio y menos capaz de desplegar una defensa eficaz. Los investigadores de la USC encontraron que el efecto de regeneración inmunológica fue más pronunciado en los participantes mayores de 40 años porque tenían las células más desgastadas para reemplazar. Y el sistema inmunológico es solo una de las 3 cosas que este ayuno reinicia. La hormona de crecimiento disminuye aproximadamente entre 1 y 2% cada año después de los 40. Para cuando llegas a los 50, puedes tener solo una fracción de lo que tenías a los 30. Durante un ayuno de 72 horas vuelve a niveles que el cuerpo no ha visto en años. El tejido magro se preserva. La grasa visceral, la grasa peligrosa que se acumula alrededor de los órganos, se convierte en una fuente principal de energía durante este periodo. La sensibilidad a la insulina, que disminuye después de los 40, haciendo que cada comida eleve la insulina más y la mantenga alta por más tiempo, se restaura de manera medible en formas que semanas de cambios en la dieta por sí solas no pueden replicar a la misma velocidad. Por eso me gusta hacer un ayuno de 72 horas cada trimestre, y lo he estado haciendo durante años. El ayuno diario es mantenimiento, el ayuno trimestral de 72 horas es el reinicio, y después de los 40, el reinicio no es opcional. Es la diferencia entre envejecer bien y envejecer por inercia, pero nada de esto sucede automáticamente. Todo lo que acabo de describir depende de 3 cosas. Número 1, cómo te preparas. Número 2, cómo lo ejecutas. Y número 3, lo que haces cuando rompes el ayuno. Si te equivocas en eso, sufres durante 72 horas y obtienes casi ninguno de los beneficios. Eso es exactamente lo que quiero mostrarte a continuación. Cómo hacer esto de la manera correcta. Esto comienza de 3 a 5 días antes de que el ayuno siquiera empiece. En ese periodo, cambio a un patrón de alimentación bajo en carbohidratos y alto en grasas. Pescado graso, aguacate, verduras de hoja verde, aceite de oliva, proteína animal limpia, los carbohidratos refinados, azúcares y alimentos procesados se eliminan por completo. Lo que esto hace es comenzar a agotar las reservas de glucógeno por adelantado y empezar la transición hacia la quema de grasa antes de que inicie el ayuno. El cambio metabólico, que normalmente toma de 18 a 24 horas de ayuno para lograrse, ocurre en las primeras 8 a 12 horas cuando el cuerpo ya está preparado. La parte más difícil del ayuno ya quedó atrás antes de que siquiera empieces. En las 24 horas previas al ayuno, como una comida limpia, alta en proteínas y alta en grasas. Salmón o carne de res alimentada con pasto con aceite de oliva y verduras, sin carbohidratos, sin azúcar. Ya entro produciendo bajos niveles de cetonas. Ahora, así es como realmente se ve el ayuno hora por hora. Verás, en las horas de 0 a 12, el cuerpo termina de agotar el glucógeno y comienza la transición a la quema de grasa. Tomo agua con una pizca de sal marina de buena calidad, café negro en la mañana si quiero, caminata ligera para acelerar el agotamiento de glucógeno y acelerar la entrada en cetosis. Ahora, los electrolitos importan enormemente en este periodo. Cuando la insulina baja, los riñones excretan sodio, lo que arrastra potasio y magnesio con él. Los dolores de cabeza, la fatiga y la irritabilidad que la gente culpa al ayuno son casi totalmente por la pérdida de electrolitos, así como por la deshidratación. Así que sodio en el agua, magnesio y potasio durante todo el ayuno. Esto por sí solo elimina la mayoría de las cosas que la gente encuentra insoportables sobre el ayuno prolongado, así que te sentirás mucho mejor mientras ayunas. Entre las horas 12 y 24, el cambio metabólico se completa. La producción de cetonas aumenta significativamente. La autofagia se activa y sucede algo que sorprende a todos los que ayunan por primera vez durante un periodo prolongado. El hambre comienza a disminuir. Las cetonas suprimen de manera natural la hormona del hambre, la grelina. El cerebro cambia a su fuente de energía más limpia. Comienza a surgir una claridad mental que ninguna cantidad de cafeína puede producir. Yo noto un cambio alrededor de la hora 18 cada vez. La pesadez desaparece y el pensamiento se vuelve más agudo y tranquilo al mismo tiempo. Entre las horas 24 y 48 se establece una cetosis profunda. La autofagia está funcionando activamente en todo el cuerpo. La hormona de crecimiento se libera en pulsos a niveles elevados. Los marcadores inflamatorios están disminuyendo de manera medible. Yo evito el ejercicio intenso en este periodo. El cuerpo está realizando un trabajo interno de reparación significativo y no quiero crear demandas que compitan por sus recursos. Caminar en zona 2 es lo ideal. Movimiento ligero que mantiene el sistema linfático
simpático activo sin sobrecargar las vías de recuperación. Finalmente, entre las horas 48 y 72 es donde se activa la regeneración inmunológica. El conteo de glóbulos blancos está disminuyendo. El cuerpo está reciclando sus células inmunológicas viejas. Las células madre están recibiendo la señal para pasar de la inactividad a la autorrenovación. Muchas personas reportan una calma profunda en este periodo, una claridad que se siente diferente a cualquier otro estado. Creo que así es como se siente el cuerpo cuando realmente está funcionando limpio, sin variabilidad de glucosa, sin carga inflamatoria, sin carga digestiva. Ahora, romper el ayuno correctamente es tan importante como el ayuno mismo. El error más grande que veo es que las personas terminan un ayuno de 72 horas con una comida abundante. Ese pico de insulina inmediatamente detiene la autofagia, causa malestar digestivo y deshace una parte significativa de lo que el cuerpo pasó 72 horas construyendo. Rompo cada ayuno de 72 horas de la misma manera, primero con caldo de huesos. Proporciona aminoácidos y minerales a la pared intestinal en una forma completamente digerible sin provocar un pico de insulina. El revestimiento intestinal ha tenido 3 días de descanso y necesita una reintroducción suave antes de que cualquier otra cosa entre al sistema. Después de 30 a 60 minutos, una pequeña porción de proteína de fácil digestión, huevos cocidos blandos o un pequeño trozo de pescado salvaje, o tal vez solo un batido de proteína. Después de otra hora, una comida ligera y completa de proteína limpia, grasas saludables y verduras sin almidón. Evito todo el azúcar, los granos y los alimentos procesados durante las primeras 24 horas después de romper el ayuno. Este es el momento en que el cuerpo está en su estado más receptivo. Las células inmunitarias recién generadas necesitan materias primas específicas para diferenciarse y madurar completamente. Zinc, vitamina D, quercetina, los nutrientes de los que depende el proceso de reconstrucción. La ventana después del ayuno es a menudo cuando mis pacientes reportan los cambios más dramáticos. La energía es diferente, la claridad mental persiste. El malestar articular que se había vuelto ruido de fondo ahora ha disminuido. Un ayuno de 72 horas, hecho correctamente, es uno de los reinicios biológicos más completos disponibles para una persona mayor de 40 años. La preparación determina si sufres durante el proceso o si lo haces correctamente. La realimentación determina si conservas lo que el cuerpo acaba de construir o lo pierdes en una sola comida. Haz bien ambas cosas y el cuerpo se encarga del resto. Ahora, quiero tomarme unos minutos para responder las preguntas que más escucho de los pacientes antes y después de hacer este ayuno. La primera siempre surge: ¿perderé músculo durante un ayuno de 72 horas? Y entiendo por qué esta es la primera preocupación, especialmente después de los 40. Verás, el músculo es más difícil de desarrollar y más fácil de perder. Lo último que cualquiera quiere es pasar 72 horas ayunando y terminar con menos músculo y más débil. La respuesta corta es que un ayuno de 72 horas bien hecho no causa una pérdida significativa de músculo, y vale la pena entender la razón de esto. El principal factor que provoca la pérdida de músculo durante el ayuno es el cortisol. Cuando el cuerpo percibe una amenaza real para la supervivencia, descompone el tejido muscular para producir glucosa. Pero esto solo se vuelve una preocupación significativa cuando el ayuno se extiende mucho más allá de las 72 horas sin la preparación adecuada, o cuando los electrolitos se agotan y el cuerpo permanece en un estado de estrés crónico. Los dos mecanismos que protegen el músculo durante este ayuno son la hormona de crecimiento y las cetonas. La hormona de crecimiento aumenta considerablemente durante el ayuno prolongado y una de sus funciones principales es preservar el tejido magro mientras se quema la grasa. Las cetonas tienen su propio efecto de preservación muscular. Inhiben directamente la descomposición de la proteína muscular. Lo que les digo a mis pacientes es esto: la preparación importa más que el ayuno en sí para la preservación muscular. Llegar con un metabolismo adaptado a quemar grasa significa que la ventana de estrés por cortisol es corta. Entrar sin preparación significa que el cuerpo depende de la glucosa durante más tiempo. El cortisol permanece elevado por más tiempo y el riesgo de descomponer músculo es significativamente mayor. También recomiendo reintroducir el entrenamiento de fuerza dentro de las 24 a 48 horas después de la realimentación. La ventana posterior al ayuno, cuando la hormona de crecimiento todavía está elevada y la sensibilidad a la insulina se ha restaurado, es uno de los entornos más favorables para la síntesis proteica muscular que el cuerpo experimenta. Así que, si se hace correctamente, un ayuno de 72 horas no es una amenaza para el músculo. De hecho, es una oportunidad para desarrollar músculo nuevo y saludable. La segunda pregunta que escucho constantemente es esta: he intentado ayunar antes y me sentí terrible todo el tiempo. ¿Eso significa que no es adecuado para mí? Y yo diría que casi seguro que no. En mi experiencia clínica, las personas que se sienten terribles durante un ayuno prolongado casi siempre son personas que lo empezaron en un estado metabólico incorrecto, no personas para quienes
ocasiones el ayuno no es adecuado. Esto es lo que sucede. El cuerpo ha estado funcionando con glucosa durante años. Las reservas de glucógeno están llenas. La maquinaria para quemar grasa ha estado prácticamente inactiva. Cuando de repente se elimina la comida, el cuerpo choca contra una pared. El azúcar en la sangre baja, el cerebro desencadena una respuesta de estrés, el cortisol aumenta, el hambre se vuelve agresiva, llegan los dolores de cabeza, aparece la fatiga. La persona concluye que el ayuno no funciona para ella. Lo que realmente sucedió es que su cuerpo pasó todo el ayuno en abstinencia de glucosa en lugar de activar el programa de reparación. La solución es el protocolo de preparación que expliqué anteriormente. De 3 a 5 días de alimentación baja en carbohidratos antes del ayuno, con una buena carga de electrolitos desde el principio. Cuando guío a los pacientes en su primer ayuno prolongado con esa preparación, la experiencia es casi irreconocible comparada con lo que describieron al intentarlo por su cuenta. El hambre es manejable, la energía no se desploma, la claridad mental llega a tiempo. Si intentaste ayunar antes y te sentiste terrible, no tomes eso como evidencia de que tu cuerpo no puede hacerlo. Tómalo como evidencia de que tu cuerpo necesitaba un punto de partida diferente. Y la tercera pregunta que recibo mucho, especialmente de pacientes que ya practican el ayuno intermitente diario: ¿con qué frecuencia debo hacer un ayuno de 72 horas? ¿Una vez por trimestre es adecuado para todos? Chicos, les diré que una vez por trimestre es lo que yo personalmente hago y lo que recomiendo como punto de partida para la mayoría de mis pacientes mayores de 40 años. Pero quiero explicar el razonamiento para que puedan aplicarlo de manera inteligente en lugar de simplemente seguirlo como una regla. La frecuencia trimestral se basa en lo que la investigación y mi experiencia clínica sugieren sobre el ciclo de regeneración inmunológica. Las nuevas células inmunológicas que se forman durante la realimentación tardan varias semanas en madurar e integrarse completamente. Si haces otro ayuno de 72 horas demasiado pronto, no le das tiempo al proceso de completarse. Quieres que los beneficios del ayuno anterior se desarrollen completamente antes de iniciar otro ciclo. Hacerlo 4 veces al año también se alinea de manera práctica con las transiciones estacionales. Y yo uso el cambio de estación como recordatorio. Esto refleja la forma en que la fisiología humana siempre ha funcionado, con periodos de abundancia y periodos de escasez o hambruna, que obligan a que esos programas de reparación se activen regularmente a lo largo del año. Para alguien que nunca ha hecho un ayuno de 72 horas, no recomiendo empezar por ahí. Empieza con un ayuno de 24 horas, luego 36, después 48. Ve aumentando poco a poco. El primer ayuno completo de 72 horas debe hacerse después de que hayas construido una base de flexibilidad metabólica mediante ayunos intermitentes regulares y al menos 1 o 2 ayunos prolongados más cortos. Una vez por trimestre es solo una guía, no una prescripción. Deja que tus marcadores inflamatorios, tu energía y cómo te sientes en los días después de volver a comer guíen la frecuencia. Lo que sí puedo decirte es que, en mi propia experiencia, noto cuando me salto un ayuno trimestral, y al terminar uno, siempre lo siento. Y la última pregunta, que es una de mis favoritas porque me indica que la persona está pensando como un científico sobre su propio cuerpo. ¿Cómo sé si realmente está ocurriendo la regeneración inmunológica? ¿Puedo medirlo? Sí, puedes. Y animo a todos los que hacen este ayuno a que lo registren. Las cosas más poderosas que suceden durante un ayuno de 72 horas no se reflejan en cómo te sientes en el momento. No puedes sentir una célula madre pasando de la inactividad a la autorrenovación. El programa de reparación funciona en silencio, pero la evidencia aparece en 2 lugares. En el aspecto subjetivo, las señales que les digo a mis pacientes que observen no son durante el ayuno en sí. Aparecen entre los 7 y 14 días después de volver a alimentarse. Verás, la regeneración inmunológica no es instantánea. Toma tiempo. Las nuevas células van a tardar en madurar. Lo que la gente comúnmente reporta en ese periodo incluye una energía que se siente diferente en calidad respecto a su estado normal, una mayor profundidad en el sueño, una reducción en la rigidez articular y dolores leves que se habían vuelto normales, y una claridad mental que persiste mucho después del ayuno. En el aspecto objetivo, recomiendo hacerse una prueba de PCR de alta sensibilidad como referencia antes de ayunar y volver a hacerse la prueba 2 o 3 semanas después de volver a alimentarse. La PCR es el marcador clínico más útil que tenemos para la inflamación sistémica. He visto pacientes con niveles de PCR que se mantienen persistentemente por encima de 2. Incluso he visto niveles de 20 o 30, así que realmente altos, a pesar de una alimentación saludable y ayuno intermitente diario. Y luego ven cómo esos números bajan significativamente en las semanas posteriores a un ayuno prolongado trimestral. También reviso la insulina en ayunas y el conteo diferencial de glóbulos blancos. La proporción entre las células inmunitarias adaptativas y las principales células de respuesta inflamatoria, el mismo marcador que usaron los investigadores de la USC para documentar la regeneración inmunológica, se puede medir mediante un análisis de sangre estándar. Obtener una línea base antes del ayuno y repetirla 3 o 4 semanas después de la realimentación te da una verdadera ventana a lo que está haciendo el sistema inmunológico. Los datos están ahí si los buscas, y ver que un número cambia en un informe de laboratorio
serio, es una de las cosas más motivadoras que encontré para ayudar a los pacientes a comprometerse con este protocolo a largo plazo. Ahora, una cosa que quiero mencionar antes de que te vayas, antes te expliqué la ventana de realimentación y los nutrientes específicos que las células inmunológicas recién regeneradas necesitan para madurar completamente. Cosas como el zinc, la vitamina D, la quercetina, los materiales básicos de los que depende el proceso de reconstrucción. Amigos, tengo un excelente producto que incluye los 10 nutrientes clave que sus células necesitan, incluyendo vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina K2, zinc, quercetina, selenio y más. Se llama ImmunoCharge y es simplemente el mejor producto de apoyo inmunológico y antienvejecimiento en el mercado. Tengo el enlace en la descripción. Además, si quieres una guía precisa sobre cómo apoyar a tu cuerpo durante esa ventana de ayuno, y después preparé una guía gratuita llamada Guía para activar la autofagia. Te guía paso a paso sobre cómo optimizar el periodo después del ayuno para aprovechar todo lo que un ayuno de 72 horas puede ofrecer. El enlace está en la descripción de abajo. Y si quieres profundizar aún más en la ciencia detrás de lo que cubrimos hoy, la clase magistral de autofagia metabólica y sanación celular es el recurso más completo que he creado sobre este tema. Eso también está en la descripción. Y si este video te dio información que nunca habías escuchado antes, compártelo con alguien en tu vida que tenga curiosidad sobre el ayuno, pero que no sepa realmente de lo que es capaz. Tal vez sea tu pareja, un amigo, un padre, alguien que ha estado sintiendo los efectos del envejecimiento y no sabe que hay un reinicio a su alcance. Ellos merecen saber lo que tú sabes ahora. Como siempre, que seas bendecido.